Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, vamos a comenzar la práctica. Los que estaban con los temas que iban a exponer, ¿quién va a exponer primero? A ver, dígame. Alumna Gallegos, dígame. Sí, doctor, yo voy a exponer primero. A ver, vamos a darle el pase a moderador. Ya, muy bien. A ver, comparta su diapositiva ya. Ya, doctor. Hay muchos alumnos, quiero que me escuchen, hay muchos alumnos que son irregulares. Hoy día tenemos 11 aquí, pero en las prácticas no han asistido. Hay varios que no han asistido. Hay varios que tienen muchas faltas. Hay muchos que tienen todos los pretest casi jalados. A ver, alumna Gallegos, a ver, comparta sus diapositivas. Doctor, ¿puede visualizarlo? Sí, se observa. Ya, doctor. Bueno, buenas tardes. Yo voy a presentar el tracto espinotalámico anterior, que constituye una de las vías aferentes en la médula espinal. Bueno, este es un corte transversal de la médula espinal. Voy a ubicar dónde se encuentra el tracto espinotalámico, el espinotalámico ventral o anterior. Bueno, esa es una vía aferente, como lo mencioné, se encuentra ubicado en la porción o en el anterior de la sustancia blanca, porque toda la sustancia blanca está constituida por una sistematización posterior, lateral y ventral, que es la parte anterior. Entonces, como se menciona, el tracto ventral espinotalámico se encuentra en la parte anterior. Para ser mucho más específica, se encuentra superior al tracto vestíbulo espinal, que es un tracto eferente. Ahora, bueno, ahora voy a mencionar acerca de las láminas. La sustancia blanca está constituido, sustancia gris, perdón, está constituido por láminas, sistematizado por láminas. Las láminas la lámina que vamos a centrarnos en esta parte es la lámina número 3 y 4. Bueno, en cuanto a las vías aferentes que transcurren en la médula espinal, tiene dos tipos de información, que es una estereoceptiva y otra es la propioceptiva. Al hablar del tracto espinotalámico anterior, hacemos referencia a la estereoceptiva, ya que esta recibe información del tacto superficial y presión. Y conjuntamente con las láminas, que está relacionada con la lámina 3 y 4, que también constituye una vía de estación, por así decirlo, que recibe fibras aferentes, pero con características particulares. Y en este caso también es estereoceptiva. Ahora voy a mencionar acerca de la ruta que tiene ese tracto. Ya, bueno, acá, bueno, todas las fibras aferentes en este tracto recogen fibras aferentes desde receptores libres, o sea, receptores no encapsulados. Llegan hasta el ganglio posterior, que constituye una vía de naturaleza aferente y constituye a su vez la primera neurona. Hacen sinapsis y cruzan, entran al tracto de Lissauer, que es como la vía de entrada para las láminas de las vías aferentes. Entonces ingresan
y apenas ingresan en el ápice de la sustancia gris, vamos a encontrar a la sustancia gelatinosa. La sustancia gelatinosa se encuentra en el ápice del cuerno posterior de la sustancia gris y está compuesto principalmente por neuronas aferentes que reciben información de dolor, temperatura y tacto. Y a su vez también las láminas 3 y 4 están relacionados con esta información, que es táctil más que nada. Entonces acá se asocian, conformando la segunda neurona. Esa segunda neurona va a cruzar por la comisura gris hacia el lado contrario. Entonces, ascienden como el tracto espinotalámico anterior, pero estos no ascienden solas, ya que también están acompañadas con el tracto espinotalámico lateral y el espinotectal, que van a constituir lo que es el menisco espinal. Pero bueno, entonces, por independientemente, estas ascienden. Por ejemplo, acá vemos a la médula oblongada que asciende en la porción inferior, luego la médula oblongada, luego sigue la protuberancia hasta el mesencéfalo, hasta llegar hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde constituyen aquí el sinapsis con la tercera neurona. Pasan a través del ramo posterior de la cápsula interna y la corona radiada, que es una fibra de proyección para llegar a la corteza y áreas somatosensitivas 3, 1 y 2. Las áreas 3, 1 y 2 son regiones, receptoras aferentes que básicamente, detallando la área 1, el área 2 y el área 3. En cuanto al área 1, es propiamente dicho el tacto. El área 2 constituye el tacto profundo inconsciente. El área 3 constituye una probepática, que es la característica de este tracto. Bueno, acá la presentación del área es anestésica primaria, que es la 3, 1 y 2. Esta representación es del homúnculo. Es una representación distorsionada del hombre, que en cada área podemos observar un segmento del cuerpo. Por ejemplo, en el área más superior, nos fijamos que es una mano gigante, porque ocupa la mayor cantidad de esta característica táctil. Luego, desciende con la cara, la lengua y la laringe. En cuanto a las lesiones, que tiene este tracto, he encontrado no exactamente algo específico, pero sí de acuerdo a la lesión, el lugar de lesión. En cuanto a la lesión, por ejemplo, de un nervio periférico, el nervio periférico, ¿qué es lo que pasa cuando yo me lesiono el nervio periférico? El nervio que recoge una información de algún segmento del cuerpo. Lo que pasaría serían que me ocasionaría parestesias. Parestesias se refiere al hormigueo o punción que encontramos que podemos percibir en el tacto. Podemos también presentar se presenta una déficit total en las modalidades de la sensibilidad, ya que el nervio periférico está lesionado y no existe una vía ni siquiera inicial de ingreso para que puedan transportar este estímulo. O sea, no llega ni siquiera a entrar a la médula, porque el nervio periférico está lesionado.
En cuanto a la raíz nerviosa también, bueno, en la parte de su origen está lesionado y sería un peor, ¿no? Más difícil que poder dar ninguna información. Por ende también acá también estaría comprometida las modalidades de sensibilidad, déficit en todas las modalidades de sensibilidad. Y las causas más comunes acá son traumatismos, diabetes, alcoholismo, radiculopatías lumbares por hernias discales, cuando la médula espinal es presionada, entonces generan reducción en la sensibilidad eferente de la raíz nerviosa. Bueno, esta parte sí es un poco mucho más específico cuando hablamos de médula espinal. La lesión transversal de la médula espinal. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo me lesiono transversalmente la médula espinal? O sea, esta figura que yo presenté al inicio es un corte transversal. Y se refiere a esta área, ¿qué ocurriría si es que yo me lesiono toda esta área? Entonces, también es similar ocurriría algo similar a lo que mencioné con las lesiones de la raíz nerviosa, el nervio periférico. Las modalidades de sensibilidad también existiría una pérdida completa, no bilateral, simétrica a todas las modalidades de sensibilidad por debajo de la lesión. En cuanto a la lesión hemimedular, que constituye el síndrome de Broad-Sequard, ese sí es un poco, voy a detallar algo más específico en cuanto a la lesión del tracto espinotalámico anterior. ¿Qué es lo que ocasiona este síndrome? Una alteración asimétrica de la sensibilidad por debajo de la lesión, de la sensibilidad propioceptiva, vibratoria y táctil, discreditada del mismo lado. Esta información, estas vías aferentes, vibratoria y táctil, constituyen a los núcleos cuneiforme y gracil. Entonces, menciona que no se ve afectado porque, se ve afectado del mismo lado. ¿Y por qué no del lado contrario? Porque, bueno, como lateralmente. Las vías de los núcleos gracil y cuneiforme no se veían afectados. Eso, bueno, va a detallar mis compañeros esta parte. Entonces, simplemente por el hecho de que ascienden homolateralmente y no cruzan, no decusan, no se ve afectado el lado contrario, sino el mismo lado. En cuanto a la sensibilidad de dolor y a la temperatura del lado opuesto, y también acá añadiendo la presión y el tacto superficial, sí se ve afectado el lado opuesto, ya que, como mencioné, que las fibras que llegan hacia el ganglio de la raíz posterior hacen sinapsis en la neurona del segundo orden y decusan. Entonces, sí se vería afectado en la parte opuesta. Ahora, ¿por qué se genera esto? Pueden ser también por traumatismos, por daños en la médula, compresión. Ahora, este es un aspecto un poco aspectos generales de lesiones. Voy a explicar qué es lo que ocurriría cuando realmente afecte netamente el tracto espinotalámico anterior. La destrucción o la lesión de este tracto va a producir una pérdida contralateral de la sensibilidad del tacto y la presión, pero el tracto discriminativo no se ve afectado. Por ejemplo, un paciente, tengo una aguja y yo voy a insertar esta aguja a un paciente en cualquier área de la piel, pues en cualquier área del brazo, puede ser el antebrazo, puede ser la mano. Y ya que este paciente está lesionado el tracto espinotalámico anterior, por ejemplo, yo inserto la aguja y él no reconoce con cuánta presión yo estoy ejerciendo esta aguja sobre su piel. Entonces yo, sin darse cuenta él, yo penetro fuertemente la aguja y él no se da cuenta y yo le genero una lesión.
sin darse cuenta, ¿no? Entonces ve un sangrado, por la presión que estoy ejerciendo, un sangrado, una lesión tisular. Pero de pronto el paciente sí reconoció una aguja, o sea, el objeto punzante, pero no sabe en dónde, en qué región específica del brazo se, se ocasionó esta punción, pero se dio cuenta simplemente por el dolor que le ocasioné eh, y, 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 la lesión que he generado. Entonces, aquí yo claramente veo que él no se dio cuenta de la presión, porque si se hubiera dado cuenta en el momento, quizás me hubiera retenido rápidamente el brazo. Y tampoco el tacto superficial, porque no reconoce en dónde yo ocasioné este daño, si fue en el antebrazo, en la mano, no lo reconoce. Entonces, ambas características desconoce y por eso es que ese tracto espinotalámico anterior se vería afectado. Esa es como la característica individual que se ve cuando el tracto espinotalámico anterior está, bueno, afectado. Eso sería todo, doctor. Gracias. Aunque Muy bien. tengo una Sí, duda, dime. doctor. Sí, Bueno, en clase teórica, el doctor mencionó que en cuanto a la vía de este tracto, hacía sinapsis en la lámina 5 y yo he mencionado lámina 3 y 4. Y estuve, bueno, buscando y lo que menciona el doctor, que es la lámina 5, que tiene una funcionalidad propioceptiva, y en este caso es estereoceptiva, porque yo estoy hablando del tacto superficial, como que no cuadra, no tiene mucha relación. Entonces, no estoy segura si es 3 o 4 o es que quizás el 3 y 4 está mal mencionado, o realmente el 5. ya. Bueno, la segunda neurona de esta vía va de la 1 a la 4. Esa es la segunda neurona. Pero hay parte de neuronas intercalares que sacan la información. Entonces, esas neuronas intercalares ahí se refiere pues a las 5 y a las 7. Pero es solamente para sacar la información. El que está dando la segunda neurona, ese sí, ese procesa la información. ¿Me entiendes? Y eso sí es de la 1 a la 4 nada más. Eh, pero este sistema para salir necesita pues una estructura, una vía. Y es parte de la 5, ¿no? A las 6, incluso dicen hasta las 7, para las ramas o comunicantes intercalares que hacen posible que lo saquen esta información y lo lleve a la tercera neurona, que está en el tálamo. ¿Sí? ¿Me entendió? Sí, sí, doctor, entonces sería del 1 al 4. Así, del 1 al 4 llega la información, procesa la información, pero tiene que salir. Y en el camino atraviesa. Puede atravesar las 5, puede atravesar las 6, puede atravesar las 7. Entonces, es como un pasaje nada más de la información, pero la información llega hasta la 4 nada más. Muy bien, te Ok, felicito, has hecho un resumen. Sí, dime. es decir, como que viene y bueno, acá también es como de la sustancia gelatinosa, que no exactamente están en esta misma posición, pero como están adyacentes, cruza y hace sinapsis con esta lámina y con la sustancia gelatinosa. Y entonces el doctor quizás a eso quiso referir cuando mencionó que hacía sinapsis en la lámina 5. O sea, como que es porque cruzó y está adyacente a esa lámina. Así es, porque tienen que cruzar al lado contralateral. Aquí Ok, lo doctor, vemos, ¿ya? gracias. Muy bien, y yo creo que has hecho una exposición muy básica, pero entendible para lo que queremos nosotros de cómo comprender las vías que son cruzadas aquí y cómo van a constituir el menisco medial, cómo van a ir al tálamo y cómo van a ir a la corteza. Muy bien.
¿Qué otra alumna va a hablar de sensibilidad? A ver, alumno Garro, dígame. Sí, doctor, yo continúo. Le escucho. Así que yo continúo con la exposición, yo soy el siguiente. A ver, vamos a ver. Entonces lo convertimos a usted en moderador. Muy bien. A ver, cargue sus diapositivas. Ya está cargando, doctor. Ya, muy bien. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy yo les voy a hablar sobre el tracto espinotalámico lateral. Es un conjunto de fibras nerviosas pertenecientes a los tractos o a las vías, a los tractos. Ya, disculpen. Son las fibras que pertenecen a los tractos ascendentes que van a conectar a la médula espinal con el encéfalo y van a llevar consigo sensaciones dolorosas y térmicas. Representa la vía del dolor y de la temperatura, o también llamada vía termoanalgésica, cuyos receptores en lo que respecta a dolor van a ser las terminaciones libres, y otras literaturas mencionan a los corpúsculos de Ruffini y al bulbo de Kraus como receptores de calor y frío, respectivamente. En lo que respecta a las fibras, los impulsos dolorosos son transmitidos a la médula espinal por las fibras tipo A, que son de conducción rápida, por las fibras de tipo C, que son de conducción lenta. Las de conducción rápida son las que van a alertar a la persona del dolor agudo inicial para que lo evite o lo trate, y las de tipo C ya se encargan de la transmisión del dolor prolongado. En lo que respecta a sensaciones de temperatura, van a ser transportadas por ambas fibras. Este tracto va a estar en una situación medial con respecto al tracto espinocerebeloso dorsal y ventral. Esta vía va a estar constituida por una cadena de 3 neuronas, basado en la literatura de Snell, porque varía según los libros. Pone como primera neurona al ganglio de la raíz posterior. ¿Por qué? Porque el soma de la primera neurona se va a ubicar ahí. Pone como segunda neurona a las sustancias gelatinosas del cuerno posterior, del nodo espinal. ¿Cómo funciona esta vía? Ya. Los axones que proceden del ganglio de la raíz posterior o de la primera neurona, continúan, llegan al cuerno posterior de la médula espinal y se dividen en ramas ascendentes y descendentes que, conforme asciendan o desciendan, van a recorrer segmentos medulares. Estos ramos van a formar el tracto posterior de Lissauer, o también llamado dorsolateral, que van a hacer sinapsis con las neuronas ubicadas
en la sustancia gelatinosa que van a ser las neuronas de segundo orden, liberando un neurotransmisor que va a mediar esta sinapsis llamado sustancia P. Las fibras que van a salir de estas neuronas de segundo orden, ubicado en la lámina 5, esta sinapsis se va a dar a nivel de la lámina 5, van a cruzar en sentido oblicuo, opuesto, contralateral, en las comisuras blanca y gris anterior, y van a ascender a manera del tracto espinotalámico lateral. A medida que este tracto va ascendiendo, va recibiendo o se van uniendo fibras sacras y cervicales a medida que va ascendiendo. Va a llegar a un punto en que se va a unir con el tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotectal, formando a su vez el menisco espinal. Este va a continuar ascendiendo hacia los centros superiores y a nivel del tálamo, en el núcleo posterolateral central del tálamo, que va a ser la tercera neurona, va a volver a hacer sinapsis, y aquí se va a hacer donde se va a percibir el dolor crudo de las sensaciones de temperatura y se van a producir unas respuestas en función a estas. Ahora, de estas neuronas de tercer orden, la información va a pasar o va a cruzar el ramo posterior de la cápsula interna de la corona radiada para alcanzar, por ejemplo, el área somatoestésica 312 en el giro postcentral de la corteza cerebral. En sí, acá pongo como destino giro central posterior, pero es el principal, porque van a haber 3 giros, y según el giro va a tener una función específica con respecto a la interpretación de la información que va a llegar. ¿Cómo se percibe el dolor? Hay 2 tipos de dolor, un dolor rápido y un dolor lento. Lo destacado acá es cómo, la velocidad de transmisión de cada dolor. El dolor rápido se transmite a una velocidad de 6 a 30 y el dolor lento de 0,5 a 2 metros por segundo. ¿Cómo lo percibe el paciente? ¿Cómo lo percibe el paciente? El dolor rápido como un dolor agudo, punzante, y lo puede localizar. Pero en cambio el dolor lento lo localiza vagamente, superficialmente, pero no el sitio en sí donde se da la lesión. La diferencia radica en que las fibras del dolor rápido ascienden directamente por la médula espinal a través del fascículo espinotalámico lateral. En cambio, las de dolor lento van haciendo conexiones con neuronas, van haciendo múltiples conexiones en el borde posterior antes de ascender a los centros superiores. Por eso es que llega mucho después y demora más. El dolor rápido es transportado por axones A delta, que son fibras mielinizadas, por eso llega mucho más rápido. En cambio, el dolor lento es transportado por fibras tipo C, que son amielínicas. Las sinapsis de las fibras que transportan el dolor rápido van a liberar neurotransmisores como el glutamato. En cambio, el dolor lento también va a liberar el glutamato, pero la sustancia P va a ser propia de las fibras que transportan el dolor lento. En sí, la mayoría de las fibras de dolor lento, por el mismo hecho que van estableciendo conexiones a medida que ascienden, la gran mayoría va a terminar en la formación reticular. Esta a su vez va a activar el sistema nervioso y se va a encargar de mantener el estado de vigilia. Mira. Como dije, los fibros que se van a encargar de la recepción y la interpretación de esta información, que va a ser información dolorosa nociceptiva, van a ser 3 giros: el giro del cíngulo, el giro de la ínsula y el giro postcentral. El giro del cíngulo se va a encargar de darle una interpretación emocional a este dolor. El giro postcentral va a ser el responsable de relacionarlo con experiencias pasadas, y el giro de la ínsula va a estar relacionado con la interpretación de esos signos dolorosos
y a su vez producir una respuesta nerviosa autónoma a esto. Aquí podemos ver el homúnculo de Penfield, que es la información dolorosa que llega puede ser utilizada por ejemplo, la área somatoestética o también puede ir al área motor. ¿Cómo se controla el dolor? Mediante, por ejemplo, mediante el masaje y aplicación de alineamientos en áreas dolorosas, y esta es la gran importancia o el efecto positivo que tienen los masajes. Otro es la técnica de acupuntura y la estimulación eléctrica con baja frecuencia de la piel también puede mejorar el dolor en ciertos casos. Ahora, estos mecanismos son explicados en base a la teoría de la compuerta. ¿Qué dice? Que el sitio por donde supuestamente tiene que llegar la información dolorosa al sistema nervioso central se puede producir una inhibición por medio de neuronas, también conectoras, también fibras aferentes mielinizadas, pero que transforman en información no dolorosa. Al haber un exceso de estimulación táctil, por ejemplo, con los masajes, ¿sí? Como que se va a cerrar una compuerta para el dolor, la información dolorosa no va a llegar, pero una vez que cese esta estimulación, como que la compuerta se va a volver a abrir y la información va a volver a ascender por el tracto epigmentóneo colateral. Y esa sería la base de la teoría de la compuerta. Hay un sistema asociado a eso que es el sistema de analgesia o sistema analgésico, que está asociado con la liberación de encefalinas y endorfinas transformadas posteriores. De esta manera, trata sobre, o ese sistema tiene la capacidad de suprimir o de bloquear el dolor mediante la estimulación de ciertas áreas del tronco encefálico. Aquí van a intervenir la área periventricular del encéfalo, la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo y los núcleos de la línea media del tronco encefálico. Se asocia a este sistema la liberación de dos compuestos que tienen una acción parecida a la morfina, que son la encefalina y la endorfina. Estos, junto a la serotonina, se van a encargar de inhibir la liberación de sustancia P en el cuerno posterior y así como que suprimir y bloquear las sensaciones dolorosas. Una lesión en este tracto puede producir una pérdida contralateral de la sensibilidad del dolor y temperatura por debajo del nivel de la lesión, como es el caso del síndrome de Brown-Sequard, que si bien también compromete, hablando ipsilateralmente, al tracto corticospinal, en lo que respecta a mi tracto, lo que va a comprometer va a ser la sensibilidad del dolor y temperatura, pero contralateralmente. Por ejemplo, el paciente no respondería a estímulos dolorosos, por ejemplo, que le pinchen el dedo o que le golpeen con algo, ni objetos fríos o calientes al ponerlos en contacto con su piel. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. Es importante seguir la secuencia de cada vía. Aquí, en esta vía es importante, como lo has dicho tú, el pasaje de información a través de la primera, segunda, tercera y cuarta neurona, pero que además tenemos pues que mirar bien la presencia de estos neurotransmisores, ¿no? Las endorfinas, las encefalinas, la sustancia P, también es un neurotransmisor, de tal manera que estos neurotransmisores facilitan tanto la llegada, el procesamiento de información, la salida, ¿no? Y que de alguna manera estos neurotransmisores, estas endorfinas, estas encefalinas, cuando llegan a las láminas, pues son importantes porque van a conseguir bloquear, ¿no? Bloquear el estímulo doloroso. Son también importantes para controlar, ¿no? El estímulo doloroso. Muy bien. ¿Quién más continúa? Doctor, tengo una duda. Sí, dime.
Yo, Dígame. la literatura que usé yo establecía como segunda neurona a la sustancia gelatinosa, pero otras literaturas que revisé pone como segunda neurona al núcleo propio, y no a la sustancia gelatinosa. Claro, aquí igual que en la otra vía, tenemos que llega las vías de la lámina de la médula espinal en esta vía del espino talámico lateral o dorsal también que se le llama, también son de la 1 a la 4, pero aquí va a pasar la información para en este pasaje llega a las 5, llega a las 6, llega a las 7, algunos textos dicen que también llega a las 9, porque son reflejos metaméricos que tienen que ser atravesados por esta información. Pero el procesamiento de estas fibras, especialmente está aquí en la lámina 1 a 4. Igual como dijo su compañera, que tenían también la información que pasaban a otras láminas, sí, son láminas de pasaje, por eso se llaman láminas intercalares de las vías espinotalámicas. La tercera neurona sí ya va a estar en el tálamo, la cuarta estará pues en la corteza. Muy bien. ¿Quién más sigue en la exposición? Alumna García. Alumna García. Sí, usted Sí, continúa, ¿no? profesor. Ya, vamos a Sí. ponerlo. Ya, como presentador, moderador. Muy bien. Entonces, cargue sus diapositivas, por favor. Profesor, yo sí se la envié. Profesor, yo se la he enviado. La he enviado incluso en frente de mi mano. ¿Cómo? No lo escucho, no lo escucho. No, disculpe, es que mi hermana también está en clase. Me van a disculpar más bien. Compartimos No te preocupes. aula. Sí, Ah, disculpen. ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tracto grácil y cuneiforme. ¿Se visualiza, doctor? Disculpe. Es que no carga Sí, la sí, pantalla estamos bien. completa. Uy, parece que ya ahora sí. Bueno, eh, el tracto gracil y cuneiforme también recibe, bueno, yo lo encontré en un artículo que también recibía el nombre de tracto discriminativo, sentido de vibración o de sensación consciente de los músculos y las articulaciones. Bueno, este tracto es formado por los fascículos grácil y cuneiforme, los cuales están presentes en toda la longitud de la médula espinal y contiene fibras ascendentes largas. Estas llevan información sensitiva consciente, ¿no? Y viajan por todo el cordón blanco posterior. Bueno, aquí podemos observar una imagen, ¿no?, de su ubicación. El fascículo grácil contiene fibras de los nervios raquídeos sacros, de los lumbares y 6 dorsales inferiores, mientras que el cuneiforme contiene fibras de 6 nervios raquídeos dorsales superiores y las de todos los cervicales. Ahora vamos a observar su formación. Voy a agarrar la plumita. Ya. Para explicar esto, primero tenemos que entender una imagen interesante que la tengo por aquí. Aquí. Bueno, el fascículo grácil y cuneiforme, como dice aquí, son fibras muy mielinizadas que ascienden en la columna posterior ipsilateral de la médula. Sin embargo, ellas, el tracto en sí
va a estar compuesto por 3 neuronas. La primera se va a dar en el ganglio raquídeo, en el anexo de la raíz dorsal. Esta se va a dirigir hacia la médula espinal, sin embargo, esta no va a ingresar a la sustancia gris ni tampoco va a hacer sinapsis. Como dije, se va hacia el cordón posterior, ¿no? Y de acá va a buscar a la segunda neurona. Continuamos con nuestro esquemito anterior, nos habíamos quedado aquí en las neuronas de segundo orden, que se encuentran en el bulbo raquídeo, y encontramos el núcleo grácil y cuneiforme, ¿no? Como ya habíamos observado en la imagen anterior. Estas neuronas también se les denomina fibras acuartadas internas. Encontré en un artículo también que ellas transmitían información del sentido articular muscular, del sentido muscular hacia el cerebro. Estas neuronas se van a ir en dirección anteromedial alrededor de la sustancia gris central y cruzan el plano medio para decursarse con las fibras, ¿no? Esto va a formar el haz que es llamado lemnisco medial, y este de acá va a tener un recorrido por la porción superior de la médula oblongada, va a pasar por el puente o protuberancia, va a seguir su recorrido hacia el mesencéfalo y va a buscar la tercera neurona o neuronas de tercer orden que se encuentran en el tálamo, y va a encontrar al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Algo que encontré era de que ellos, su función es la sensibilidad táctil, epicrítica y propioceptiva profunda del inconsciente. Bueno, aquí hay una foto más cercana. Nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? En el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Los axones de esta neurona van a pasar a través del brazo posterior de la cápsula interna y se van a ir por la corona radiada para alcanzar la corteza cerebral, pero específicamente la corteza somatosensorial primaria, más específico aún en el área 312, como ya habían explicado en la exposición anterior, estas tienen tienen funciones específicas, ¿no? La primera es del tacto, la segunda del tacto profundo inconsciente y la tercera del protopática. Ahora, las funciones que van a dar también es la sensación como podemos observar, ¿no? Sensación del tacto con gradaciones finas de intensidad. Por ejemplo, ¿no? El dolor. Bueno, yo pensaba utilizar el ejemplo que dio mi compañera, que era de la aguja cuando te pinchan el dedo. Otro ejemplo también podría ser del fuego, ¿no? Nadie va a poner las manos al fuego porque sabrían que les va a doler, y esta información va a estar reservada hasta que lo olvidemos. Luego, la localización exacta y discriminación entre dos puntos. Ello lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y la sensación de vibración y posición de las diferentes partes del cuerpo, que pueden ser reconocidas de forma consciente. Aquí, en sus lesiones, como había dicho, la discriminación, por ejemplo, ¿no? Algo fácil que tengamos a las manos pueden ser dos lapiceros, ¿no? Si punzamos la punta de los lapiceros en la palma de la mano, nosotros, sin necesidad de ver qué es, vamos a decir, tenemos dos punciones, ¿no? Ahora, una lesión que dañaría, ¿cómo se podría decir? Bueno, la lesión podría ocurrir en unos músculos, en realidad. Ello va a decir que no son dos puntos, sino solamente es uno, ¿no? Entonces, la información sensorial va a transmitir hacia nuestro cerebro que solamente es un punto, cuando en realidad son dos. Y ahora la de propiocepción, que, bueno, la propiocepción en realidad es la ubicación, el movimiento o la acción de las partes del cuerpo, ¿no? Los músculos, las articulaciones. También incluyen las sensaciones de percepción, ¿no? Ello, por ejemplo,
Aquí tenemos el ejemplo de una señorita haciendo steps. Entonces, un daño no dejaría que la señorita pueda continuar con una rutina, ¿no? Con la rutina establecida. De repente se le iría el pie para un lado inconscientemente. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ah, doctor, también algo que leí que Sí, me interesó sobre sí. las vibraciones era sobre el síndrome de vibración fantasma. Creo que no lo puse. Ah, no lo puse. El síndrome de vibración fantasma, que era cuando sentíamos que una parte de nuestro cuerpo vibraba, pero no era así. En- Ahí no sabría relacionarlo bien, no lo entendí bien en realidad, pero no sé si estoy en lo correcto. Por ejemplo, cuando una persona hace mucho ejercicio y siente que le está vibrando el músculo por ejemplo, que le está vibrando las piernas, ¿no? ¿Podría ser un buen ejemplo de este síndrome o no? Bueno, sí se Bueno, relaciona, sí se pero relaciona, pero lo más frecuente que nosotros tengamos que entender en la sensibilidad del miembro fantasma es, por ejemplo, que esta sensibilidad es consciente y para que se borre, pues, de las áreas de la corteza va a tener un tiempo y uno va a percibir, ¿no? Le di un ejemplo de los pacientes amputados, ¿no? Los pacientes amputados que ya no tienen la extremidad siguen teniendo el esquema de dolor. Entonces, no, me duele la pierna, pero ya no tienes pierna, pero ellos siguen porque esto está grabado en la corteza cerebral. Muy bien. Yo creo que ustedes han revisado, eso es lo importante, están explicando muy bien las neuronas y la vía, pero es importante que en su trayecto también estas vías van organizando otros grupos que ya lo han mencionado, como es el menisco medial, ¿no? Muy bien, ¿quién continúa? Eh, Espino, ¿no? Muy bien, Sí, doctor. muy bien, Espino. Ya te compartimos. No, carga sus diapositivas. Sí, doctor, un ratito está cargando, disculpe. Sí, sí, no te preocupes. Bien. Yo ahora les voy a hablar sobre el tracto espinoso cerebeloso anterior. Bien, sabemos que pertenece dentro de las vías ascendentes, ¿no? De la médula espinal. Lo podemos observarlo mediante un corte transversal de la médula espinal. Las vías
las vías ascendentes, hablando general, ¿no? Estas vías ascendentes son vías aferentes, también llamadas, que van transportando, ¿no?, la información del tronco y de las extremidades hacia el cerebro, ¿no? Y estas, las vías ascendentes podemos clasificarlas en la que voy a hablar, que es el tracto espinocerebeloso anterior, que su función es la propiocepción inconsciente, perdón, hacia el cerebro. Bien, ahora sí, especificándonos más, podemos hablar que o como no podemos decir que estas dos vías, ¿no?, conducen los impulsos, ya, como ya lo mencioné, aferentes de los músculos, de los tendones y también de las articulaciones hacia el cerebro, puesto que estas están localizados en el cordón lateral de la médula espinal. También se les puede denominar vías cerebelosas de los cordones laterales. Sus aferencias conducen a la coordinación motora inconsciente. Un ejemplo puede ser como correr o ir en bicicleta, como un proceso automatizado, ¿no?, de forma subconsciente, ¿no? Luego, en el proceso de la vía, luego hablando, adentrándonos más en el proceso de la vía, podemos indicar que inicia, ¿no?, con la prolongación periférica de las neuronas de primer orden, originándose, ¿no?, en el órgano tendinoso de Golgi, llegando así hasta su soma, ubicándose en el ganglio de la raíz dorsal. Luego va empezando de ahí, ¿no?, la prolongación central de la misma neurona del primer orden, o sea, la primera neurona, ingresando a la médula espinal por la raíz dorsal del núcleo, y postromarginal por la lámina 1, hasta llegar al núcleo dorsal en la base del asta gris posterior, donde ahí, ¿no?, se da la sinapsis con las neuronas las segundas neuronas, y estas se decusan hasta llegar por el cordón blanco como tracto espinocerebelo anterior, y van pasando hacia el bulbo raquídeo y siguen ascendiendo, ¿no?, y llegan al penúnculo cerebelar superior, y de ahí se proyectan hacia el cerebelo, terminando como fibras musgosas en la corteza cerebelosa. Y como también ya lo había mencionado antes, su función es que estos transmiten información sobre el estado de conjuntos de interneuronas de la médula lumbar y sacra. Hablándonos más sobre sus lesiones, ¿no?, adentrándonos más sobre, tocando ese punto, estos dos tractos, ¿no?, al transmitir, ¿no?, impulsos de percepción fina a los estímulos táctiles, incluyendo la sensación táctil o el elemento espacial, su daño, una lesión, provoca que el paciente no precise el sitio del estímulo táctil, y ya sea de tipo único o de doble simultáneo. También, gracias a los impulsos propioceptivos transmitidos por estos dos tractores, es posible, ¿no?, que también reconozcamos conscientemente las sensaciones vibratorias, movimientos activos o también pasivos, y la posición de las partes del cuerpo. Y si se destruyen estos tractos, ¿no?, de la columna blanca posterior, sería imposible, ¿no?, determinar en qué posición están los pies o los dedos, a menos que el paciente los vea. Y se pierde, ¿no?, la sensación de movimiento y la posición de los miembros. Y si se les pide a estos también pacientes que junten sus pies, se observa que ellos pueden estar así como un movimiento balanceado, así como que temblando, si no tienen un equilibrio. Yo adentré más a fondo sobre estos dos enfermedades, que una es la ataxia de Friedreich, donde este es un tipo más frecuente, ¿no?, de ataxia hereditaria, por decirlo así, y el hallazgo más
como que lo más característico de esta enfermedad es la pérdida neuronal de los ganglios de las raíces dorsales, ¿no? Y luego está también la degeneración, ¿no? La degeneración retrógrada de fibras nerviosas de los cordones posteriores, también del tracto espinocerebroso y de los nervios periféricos. En la mayoría, ¿no?, de los casos se asocia también a la degeneración de la vía piramidal, también de la médula espinal es atrófica, ¿no? Y a nivel sistémico, podemos decirle que se puede destacar que se da una alteración cardíaca con fibrosis intersticial crónica em, e hipertrofia ventricular. Luego también tenemos que es el síndrome de disociación talámica, donde hay enfermos estos pacientes, ¿no? Es la etapa, son pacientes con TAVES, ¿no? TAVES dorsal, que es la etapa, ¿no?, en que la sífilis afecta a los cordones posteriores. En este caso, el paciente no percibe sensibilidad profunda, ni propioceptiva, como ya lo hemos tocado hace un momento, y presenta género de Guillain-Barré. No puede caminar, tampoco, o sea, si no puede caminar y cierra los ojos, se puede caer, y percibe una sensibilidad superficial, térmica y muy dolorosa. Gracias. Doctor Sandoval, digo yo, ¿podría ponerme como moderadora? Ya, ¿estás convertida entonces en moderadora? ¿Ya? Cargue las diapositivas. Por favor, todos los alumnos tienen que tener claro la información. Hay que comprender el pasaje de las vías. Nos cuesta un poquito deducir la información, pero a través de los esquemas seguimos las vías y lo vamos a tener claro. Muy bien. ¿Está cargando las diapositivas, alumna Heredia? Sí, sí está cargando. Y por si las Muy dudas, bien. ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos. Ok. ¿Listo? ¿Se puede ver? Ok. Buenas Sí, se tardes. observa bien. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes, compañeros. En mi caso me ha tocado exponer acerca de de otra vía aferente, otra vía sensibilidad muscular, articular inconsciente. En este caso sería el tracto espinocerebeloso posterior. Continuemos. Primero hablemos un poco acerca del recorrido. La información que se va a llevar es acerca de la sensibilidad muscular y articular inconsciente. Y primero empezamos con los receptores, que en este caso serían los usos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares. Esta información va pasando hasta las primeras neuronas, o bueno, las neuronas de primer orden, ubicadas en el ganglio posterior o el ganglio de la raíz posterior.
Luego, los axones de estas neuronas hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden, que en este caso serían las del núcleo dorsal o también conocidos como núcleo de Clark. Y luego los axones de estas neuronas de segundo orden entran por la parte posterolateral, como se puede observar en esta imagen, y se, ubican en la parte posterolateral del cordón lateral de justamente este mismo lado. Ay, disculpe, doctor. Bueno, luego el trayecto continúa hasta el pedúnculo cerebeloso inferior, para luego finalmente llegar a la corteza cerebral. Su función principal, como acá dice mi diapositiva, dice que es transmitir la información desde los músculos y articulaciones, solo que en diferencia del tracto espinocerebeloso anterior, estos se ubican en las extremidades inferiores y el tronco hasta el cerebelo, y ubica la muscular articular inconsciente. Esto quiere decir que esta información se va a tratar acerca de la tensión de los tendones y también el movimiento de músculos y articulaciones. Y justamente esta función se utiliza para poder coordinar los movimientos, mantener postura. Como diríamos en el lenguaje informal, sería para... Esta básicamente función es nuestro sexto sentido, la que nos mantiene en nuestro espacio. Algunas lesiones que he encontrado serían las lesiones como la ataxia espinocerebelosa, que es justamente una degeneración de las células que componen el cerebelo y se van agravando conforme el tiempo va pasando. Es de causa genética. Uno de sus síntomas son los problemas de la coordinación. Como he mencionado anteriormente, la función principal de estas vías sería la coordinación, la postura, y justamente la ataxia hace que los movimientos sean más torpes, que haya menos equilibrio. También unos cuantos problemas serían los problemas de visión, dificultad de aprendizaje y entre otros. Los diagnósticos se pueden realizar ya sea por pruebas genéticas o también resonancias magnéticas o tomografía computarizada. También podemos encontrar las electromiografías para hacer la detección. Y el tratamiento serían las fisioterapias. También están los usos de dispositivos especiales que pueden ayudarnos, ya sean ortopédicos y también algunos medicamentos, como son el Zolpidem y la vareniclina. Aquí hay varios tipos de también ataxia espinocerebelosa. Y también una lesión que encontré es, de hecho, la misma lesión que mi compañera anterior, que sería la ataxia de Friedreich. Y como ya explicó también, es la ataxia hereditaria más común y es de carácter autosómico recesivo. Y eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces creo que hemos completado la parte sensitiva. A ver, alumna Flores, ¿usted le toca? Sí, doctor, después de Nixon tocando. Muy bien. Entonces lo vamos a compartir. Muy bien. Muy bien. A ver, Lucía, carga las diapositivas. Sí, doctor, un ratito, está cargando. Ya, sí, muy bien.
Ok. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre el tracto corticoespinal. Bueno, el tracto corticoespinal es la gran vía motora voluntaria y bueno, alrededor del 40% de sus fibras se originan a partir de la corteza motora primaria, el área 4 y en el giro precentral. Otros orígenes también incluyen el área, el área, el área motora secundaria, el área 6 y 8, no, la corteza premotora, el área 6 y 8, perdón, el área motora suplementaria. Y bueno, empezando con el trayecto, como mencioné, el trayecto empieza desde la corteza cerebral, de partir de esas áreas. El tracto corticoespinal desciende a través de la corona radiada y el brazo posterior, y sigue por el brazo posterior de la cápsula interna para llegar al tronco del encéfalo. Este continúa a través del pie del pedúnculo cerebral, que se encuentra a nivel del mesencéfalo, y sigue por la porción basilar del puente para llegar a la médula oblongada o bulbo raquídeo. Bueno, a nivel de a este nivel se forma la pirámide, que es la razón también por la que se conoce este tracto como tracto piramidal. Bueno, a este nivel también se forman durante el descenso por el tronco del encéfalo. El tracto corticoespinal emite fibras que activan los núcleos motores de los nervios craneales, sobre todo los que inervan los músculos faciales, masticadores y de la lengua. A estas fibras se les conoce como corticonucleares. Y bueno, a nivel de la pirámide, estas fibras se dividen en fibras corticonucleares laterales y anteriores. Las corticonucleares anteriores son el 20% de todas las fibras. Las demás se van a las fibras corticonucleares laterales, las cuales se decusan. Las fibras corticonucleares anteriores ocupan el cordón anterior en los niveles cervicales y torácicos superiores. Estas fibras cruzan la comisura blanca y sinapsan con las motoneuronas que inervan los músculos en la pared anterior y posterior del abdomen. Es por eso que su función básicamente es se da en la musculatura axial, es decir, el abdomen pelvis. Bueno, en cuanto a las lesiones a nivel de las motoneuronas superiores de los fascículos corticoespinales. Bueno, antes de explicarles sobre las lesiones, sobre las manifestaciones clínicas que se dan, todas las neuronas de los tractos corticoespinales anteriores y laterales envían axones desde el área motora primaria en la corteza cerebral hasta las células del asta anterior de la médula espinal. Se les considera como neuronas motoras superiores. Y bueno, a nivel de las motoneuronas superiores, se van a presentar, se van a manifestar clínicamente como la presencia de un déficit motor. Los pacientes con déficit motor van a presentar paresia, la cual es la debilidad de distintas intensidades de una musculatura determinada, o también plegia, que es la parálisis completa. Y eso se va a basar en la localización de la lesión. Las lesiones que se dan a este nivel pueden estar localizadas en la corteza cerebral, la cápsula interna, el tronco cerebral o la médula espinal. Es decir, todo el trayecto todo el trayecto del tracto corticoespinal. Bueno, disculpe. Bueno, en concreto, las lesiones de las motoneuronas superiores se pueden producir, como ya mencioné, dependiendo del lugar, se pueden producir una hemiplegia, que es más frecuente, que se producen, y si estas se producen encima de la decusación piramidal, serán en el lado contralateral o
sea en el lado contralateral a la lesión, pero si se producen por debajo, será ipsilateral a la lesión. Estas lesiones, como la paresia o la plegia, se dan en principio, al principio en músculos flácidos y débiles, pero que después se hacen esplásticos y muestran hiperreflexia. Bueno, además de esto, también pueden aparecer algunos reflejos patológicos, siendo uno de los más conocidos el reflejo cutáneo plantar extensor o el signo de Babinski, el cual al primer año de vida este es normal, ya que el fascículo corticoespinal no se mieliniza hasta el final de este periodo. Pero al darse en una edad más avanzada, esto se debe a que los fascículos corticoespinales no funcionan bien, y esto provoca que se vean influenciados otros tractos descendentes sobre los dedos, y esto produce una especie de reflejo de retirada como la respuesta a la estimulación de la planta, dando como resultado una flexión dorsal del primer dedo y la separación en abanico de los otros dedos. Además, también está la ausencia de los reflejos cutáneos abdominales, el cual consiste en que los músculos abdominales no se contraen al frotar la piel del abdomen. Este reflejo depende de la integridad de los fascículos corticoespinales, que ejercen una influencia excitadora tónica sobre las neuronas internunciales, las cuales se encuentran en la zona intermedia de la esencia gris espinal. Gracias. Muy bien, entonces la vía piramidal es una vía, tanto la directa como la cruzada, es una vía importante para para gobernar pues toda la musculatura, ¿no? Muy bien, motora, ermitaño es la que sigue, ¿no? Sí, doctor, voy a explicar el tracto córtico-espinal lateral. Ah, muy bien. Muy bien, cargue sus diapositivas. Sí, doctor. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a explicarles sobre el tracto córtico-espinal lateral, un pequeño complemento de lo que ya ha expuesto mi compañera. Tenemos que primero, cuando hablamos del tracto córtico-espinal lateral, hablamos de una parte de una vía o de un tracto, como se llama el tracto córtico-espinal, ¿no? Entonces vamos a empezar un poco con sus definiciones básicas, que es el origen del tracto se encuentra en la corteza cerebral, termina, por así decirlo, en los músculos esqueléticos. Su función es controlar movimientos voluntarios. Podemos encontrar que el tracto córtico lateral proviene de unas haces descendentes que se ubican justamente aquí. Ya. Y ahora vamos a lo que queremos, el recorrido del tracto córtico-espinal. El recorrido del tracto córtico-espinal empieza ya, como lo ha dicho mi compañera, es un tracto que es netamente descendente y es uno de los tractos motores más importantes. Controla movimientos voluntarios del cuerpo. El recorrido inicia específicamente en la corteza cerebral,
Pero si queremos ser más específicos, en la quinta capa, en la quinta capa en la cual se encuentran las células gigantes de Betz, que vendría a ser acá. Después de esto, después de esto de las fibras surgen varias estructuras. Encontramos la corteza motora primaria, la corteza premotora y también encontramos el área motora suplementaria. También se reciben impulsos nerviosos, tanto de la área sensorial que diga, y del lóbulo parietal, también de la circunvalación del cíngulo, aunque todo del último específicamente en menor medida. Las fibras nerviosas convergen de la cápsula interna, o sea, del área 4 pasan a la cápsula interna, que se localiza específicamente entre el tálamo y de los ganglios basales. Después de esto sigue su recorrido pasando por el pedúnculo cerebral, y en el pedúnculo cerebral pasan por la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Qué es lo que pasa específicamente ahí? En el tracto córtico espinal llegan a haber una división, se dividen en dos, y ya vimos que hay uno que es el tracto córtico espinal lateral y el otro es el anterior, ¿no? Entonces, el lateral, que llega a ser parte del 80%, no hay una medida exacta, porque hay en algunos estudios que vi que eran del 80 al 70, del 75 al 80, hay otros que aseguran que es el 80, pero llegan a son los que contienen más fibras que el resto. Estos se disgustan en las pirámides y se dirigen, y por acá forman el tracto córtico espinal lateral, y este es el tracto córtico espinal ventral. Después de esto es que ellos terminan ya en las fibras y se encargan de los movimientos específicamente de su función. Terminan en los músculos, en las fibras de los músculos, ¿no? Entonces, en cuanto a lesiones, yo encontré específicamente, había uno que era la falla vascular que afectaba a la arteria sucal, en la cual esta puede alcanzar hasta las ramas más profundas. ¿Qué pasa con estas lesiones? Estas lesiones se dan en las fibras mediales del tracto córtico espinal lateral y hasta el asta anterior. Tienen una sintomatología casi parecida a la motoneurona superior, ya sea porque llegan a perder sensibilidad, tanto térmica como dolorosa, y llegan a tener también hemiparesia. Eso es todo, doctor. Gracias. Bueno, quería hacerles una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el haz piramidal directo y el haz piramidal cruzado en cuanto a las lesiones? ¿Me escucharon la pregunta? Alumnas, ¿me escucharon? Alumnas, ¿me escucharon la pregunta que les hice para la vía córtico-espinal? Sí, doctor. O sea, las vías corticoespinal anterior se da más que nada, afecta a la musculatura axial, el tórax, abdomen, pelvis, y la lateral, más que nada las extremidades. Ya, pero ¿cuál es la diferencia en cuanto a sus lesiones? Por ejemplo, un músculo lesionado por el haz piramidal directo o anterior, ¿se recupera totalmente? ¿No se recupera en relación al haz piramidal cruzado o lateral?
¿Sí? ¿Me escucharon o no? Bueno, cuando el paciente tiene una lesión del haz piramidal cruzado, ya, las fibras, pues que son la gran cantidad de que han mencionado, una vez que se lesiona esta vía, ya la función no es recuperable, especialmente la función flexora, se pierde totalmente. En cambio, en el haz piramidal directo o anterior, si bien es cierto que tiene menos fibras, pero nosotros tengamos en cuenta que estas fibras cuando descienden a la médula espinal, especialmente antes de llegar a la lámina 9, se cruzan y un 50% se va al territorio extensor. Entonces, cuando se lesionan los músculos, tanto del miembro superior o inferior extensores, como recibe doble inervación, entonces va a haber una recuperación. Entonces, con el tiempo y la rehabilitación se recuperan porque tienen 50% de inervación por la vía antes de la decusación y después de la decusación. Hay que revisar esos conceptos. Muy bien. ¿Alguna otra exposición? A ver, Gómez Miranda. A ver, te vamos a compartir. Ya. Muy bien, Gómez. A ver, cargue sus diapositivas. Sí, doctor, buenas tardes. Un momento, por favor. Ya. Doctor, ¿se puede apreciar? Por favor, ¿me puede confirmar? Sí, sí, está bien. Ya, buenas tardes, doctor, compañeros. A mí me tocó explicar sobre el fascículo vía rubroespinal, ¿no? Para explicarles un poco sobre lo que me tocó, este pertenece a vías extrapiramidales, en lo cual se divide en 5, rubroespinal, olivoespinal, tectoespinal, luloespinal y vestibuloespinal. Bueno, la función de este es control de todos los grupos flexores en extremidades superiores e inferiores. Bueno, acá con el fascículo rubroespinal comienza en el núcleo rojo. Y el núcleo rojo funciona con 3 aferencias. Las aferencias provienen del área 4 del cerebro y del cerebelo. La aferencia del área 4 es las extremidades inferiores y de las extremidades superiores, y del cerebelo es las fibras y que está en el núcleo interpósito. Bueno, acá comienza la vía rubroespinal o el fascículo rubroespinal. Comienza en el núcleo rojo con la primera neurona. Luego salen por las fibras rubroespinales y se cruzan completamente en la educación tegumentaria, que pertenece acá el círculo que lo marqué, y descienden hasta niveles medulares, donde se encontrará anteriormente con las fibras corticoespinal en el lateral. Una vez llegado al nivel medular, que ya estamos acá en la medio espinal, hará simnasis con la segunda que se encuentra en las láminas 5, 6 y 7, que ya había explicado mi compañera Gallegos en la primera diapositiva, que se denomina las láminas de Redset, ¿no? Para luego dirigirse a los músculos flexores inferiores y superiores y ejecutar su función. Bueno, una, digo, una lesión en la vía o fascículo rubroespinal, como sabemos que es una vía accesoria y lleva impulsos desde la corteza a la médula. Y si esta vía está o impide totalmente el movimiento, y también influye en la coordinación, por lo que se puede estar relacionada con la
adiadococinesia. ¿Y qué es esto? La adiadococinesia es la dificultad para hacer movimientos alternamente rápidos de pronosupinación, ¿no? Los cuales es levantar una cuchara o levantar o hacer que pegas un balón de fútbol o cosas cotidianas como alzar un martillo, ¿no? Eso es todo, doctor, y gracias. ¿Alguien va a explicar alguna otra vía extrapiramidal? A ver, alumna Galindo. Sí, doctor, voy a exponer sobre el tracto reticuloespinal. Ya, puede cargar su diapositiva nomás. Sí, doctor, está cargando. Un momentito, por favor. Ya. Ahora sí. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. Hoy voy a hablar sobre el tracto reticuloespinal, que, como mencionado por mi compañero, es una vía extrapiramidal. Los tractos reticuloespinales se originan en la formación reticular del puente y la médula oblongada. Hay dos tractos, que uno es el reticuloespinal pontino o medial, o también llamado pontoreticular reticuloespinal, que desciende de lo que homolateralmente en el cordón anterior. Su función es que controla la movilidad de las extremidades y el tronco, excitando a los que son las motoneuronas extensoras en una respuesta a los movimientos que hace el cuerpo. El otro tracto es el reticuloespinal vulvar o lateral o bulborreticuloespinal, que desciende en el cordón lateral también. Controla también la movilidad de lo que son las extremidades y del tronco, pero a diferencia del reticuloespinal pontino, inhibe las motoneuronas flexoras en lo que es en respuesta a los movimientos del cuerpo. Estos tractos son activados por la corteza premotora. En lo que es las fibras reticuloespinales provenientes de la protuberancia, que estas descienden a través del cordón blanco anterior, mientras que las que son procedentes de la médula oblongada descienden por el cordón blanco lateral. Estas dos fibras penetran lo que son los cordones grises anteriores de la médula espinal, que inhibe o facilita lo que son las actividades de las motoneuronas alfa y gamma. En la lesión encontramos al síndrome de Horner, que consiste en miosis, que es la contracción de la pupila, ptosis, una caída del párpado, y pérdida de la sudoración o anhidrosis. Acá en la imagen podemos observar en el ojo derecho del paciente que se observa ptosis palpebral moderada y una miosis también moderada. Los síntomas que ocurren en el síndrome de Horner es por una interrupción en lo que es a nivel de la inervación simpática de la cabeza y del cuello. Las causas patológicas están dentro de las lesiones del tallo cerebral, que interrumpen a los fascículos reticuloespinales, que descienden desde el hipotálamo hasta el centro simpático de la columna lateral. Bueno, todos los pacientes con síndrome de Horner tienen
miosis y ptosis, pero hay tres tipos de lesiones que se producen. Por ejemplo, en la primera neurona, que son las fibras reticuloespinales descendentes, un defecto en esta primera neurona incluye la hiperestasia y la pérdida de sudoración en todo el cuerpo, lo que causaría un síndrome de Horner a nivel central. En la segunda neurona, que son las fibras preganglionares, esta incluye una pérdida en lo que es una sudoración, pero es limitada, que es solamente de cara y cuello, lo que causa un síndrome de Horner a nivel preganglionar. Y la tercera neurona, que incluye una afectación en el dolor facial o enfermedades del oído, de la nariz o de la garganta, lo que causa un síndrome de Horner a nivel postganglionar. Eso es todo, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más va a exponer? ¿Alguna vía tectoespinal? ¿Alumno Espinosa? Sí. Yo voy a hacer sobre el vestíbulo espinal. ¿Me puede poner como presentador, por favor? Ahí está. Sí, ya está. Muy bien. Sí, lo voy a compartir. Un momento. ¿Me puede decir si es que se ve, por favor? No, todavía no se ve nada. Está cargando, está cargando. Ahora. Sí, ya se ve. Ahí, ahora sí. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Hoy ya voy a presentarles sobre las vías descendentes. Va a ser en este caso el tracto vestíbulo espinal. Y bueno, hay que saber que esta es una vía extrapiramidal y netamente motor, ¿no? De la médula espinal. Bueno, seguimos. La función, que es facilitar la actividad medular somática refleja y los mecanismos que controlan el tono muscular, ¿no? Entonces, esto puede ser, por ejemplo, cuando hay alguna caída o hasta cuando nos empujan fuertemente, ¿no? Ahí es donde que se va a activar estos axones del tracto vestíbulo-espinal. Va a estar originado en el gran complejo de los núcleos vestibulares, o sea, en el complejo vestibular. Va a estar a nivel del suelo del cuarto ventrículo y que protruye en la unión pontobulbar del tronco cefálico. Ese es un dato más. A su vez va a estar dispuesto en dos haces, el haz vestibuloespinal medial y el haz vestibuloespinal lateral, que va a estar diferenciado tanto como funcional y topográficamente. ¿Por qué se dice que es funcionalmente? O sea, que los dos haces están diferenciados funcionalmente. Porque las fibras de axones que tiene el haz vestibuloespinal medial son muy diferentes a función en cuanto al haz vestibuloespinal lateral. Son diferentes en cuanto a función. Ahorita lo vamos a ver. El haz vestibuloespinal medial. Bueno, se va a originar en el núcleo vestibular medial, donde va a estar ahí la primera neurona, ¿no? Después va a descender a través del fascículo longitudinal medial hasta el cordón lateral de la médula espinal, donde se sitúa cerca de la línea media en el llamado fascículo surcomarginal. Contiene fibras cruzadas y hasta no cruzadas, ¿no? Y no se extiende más allá del nivel medular medio dorsal. Ese es un dato más. No se extiende más allá del nivel medular medio dorsal. Ahora, sus fibras terminan principalmente en el segmento cervical, específicamente en la lámina número 8 y en la parte posterior adyacente de la lámina número 7 de Rexet. Es un dato más.
Y ahora, así como que les he explicado hace rato sobre la diferencia, ¿no? Mira, aquí vemos una. La función sus axones, de este haz vestibular espinal medial, va a ser inhibir monosinápticamente las motoneuronas que inervan los músculos axiales del cuello y la parte superior de la espalda. Esa es una función. Ahora vamos con el haz vestibuloespinal lateral. Bueno, vamos a ver que se van a originar en el núcleo vestibular lateral, que esta va a tener tres partes: la parte rostroventral, la parte central y la parte vestibular, la parte la parte dorsocaudal. Perdón. ¿Y por qué se menciona sus partes, no? Porque ya vamos a ver qué segmentos pasan ahí. Ahora, vamos a ver que estas fibras descienden homolateralmente en la periferia del cordón anterolateral y se desvía a la parte medial del cordón anterior, a niveles espinales bajos, inferiores. Es un dato más. Se desvía a la parte medial del cordón anterior, a niveles espinales bajos y hasta inferiores. Ahora, las fibras del segmento cervical se van a estar originando en la parte rostroventral de este núcleo. El segmento torácico va a estar en la parte central de este núcleo y el segmento lumbosacro va a estar en la parte dorsocaudal de este núcleo vestibular lateral. Entonces, por eso es que mencioné anteriormente que esta tiene tres partes. Bueno, ahora, las fibras terminan homolateralmente en la parte medial de la columna gris anterior, de la lámina 8, y en la parte medial de la lámina 7 de Rexet. Ahora, esta tiene una función diferente que el otro haz. La función de sus axones son que éstas activan las motoneuronas de los músculos extensores del cuello, de la espalda y de los miembros, pero inhiben bisinápticamente las motoneuronas de los músculos flexores de los miembros a través de interneuronas inhibitorias. Hay un dato más, que justamente este haz va a activar las motoneuronas. En cambio, el haz vestibuloespinal medial va a inhibir estas motoneuronas. Ese es un dato más. Y ahora vamos con una lesión, o pues en este caso es una interrupción del tracto vestibuloespinal, que va a ser la hipotonía, ¿no? Que prácticamente es la disminución del tono muscular. ¿Por qué se dice que es una disminución del tono muscular y por qué está referido al tracto vestibuloespinal, ¿no? Porque anteriormente ya hemos dicho de que la función de este tracto es que va a controlar el tono muscular. Van a haber mecanismos, ¿no?, que van a controlar el tono muscular, ¿no?, en el tracto vestibuloespinal. Entonces, por eso es que la hipotonía está referido a la disminución del tono muscular y también al tracto vestibuloespinal, ¿no? Entonces, eso es una lesión, pues en este caso es una interrupción. Ahora, si es que se da en un solo lado, entonces va a ser en todo ese lado, ¿no? Por lo tanto, se va a observar una desviación o hasta una caída del mismo lado del cuerpo, donde está dañado o interrumpido el tracto vestibuloespinal. Eso es todo, doctor. Muy bien, entonces la diferencia es importante aquí en el vestíbulo espinal, ¿no? El lateral, pues sabemos que es un derivado motor, esencialmente motor, y es el que participa, pues, en este control. Muy bien. Falta alumna González Paz. Sí, doctor. Usted falta, creo, ¿no? Sí, doctor, yo soy la última. A ver. Dice que las últimas serán las primeras. A ver, vamos a ver. Cierra con broche de oro.
Doctor, disculpe, ¿se logra visualizar? Sí, sí se ve. Ya, está bien. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, les voy a hacer un pequeño resumen sobre todo lo que ya se había expuesto. Hoy le voy a hablar sobre las vías descendentes. Para empezar, las vías descendentes motoras se dividen, como ya sabemos, en piramidales y extrapiramidales. Las vías piramidales tienen el cuerpo de su motoneurona superior ubicada en la corteza central, de los lóbulos frontal y el lóbulo parietal, y sus axones descienden en busca de la motoneurona inferior por el tracto piramidal, como podemos ver ahí en el círculo azul. Las vías extrapiramidales, sin embargo, tienen el cuerpo de su motoneurona superior, ubicada en el núcleo subcortical, y sus axones descienden en busca de la motoneurona inferior ubicada en la médula espinal. De acuerdo con su origen, se reconocen diversos tractos descendentes no piramidales. El tracto, por ejemplo, el tracto vestíbulo-espinal medial, el tracto vestíbulo-espinal lateral, el tracto rubroespinal, el tracto pontorreticular espinal, el tracto bulborreticuloespinal, las fibras olivoespinales y del tracto que les voy a hablar, que es el tracto espinal. Bien, como mencioné, yo les iba a hablar sobre el tracto tectoespinal. Como ya sabemos, el tracto tectoespinal está relacionado con lo que vienen a ser los movimientos posturales, reflejos como respuesta a los estímulos visuales. El tracto tectoespinal es un tracto descendente y un tracto cruzado. Como podemos ver en la imagen, nace en el colículo superior o tubérculo cuadrigémino superior en el mesencéfalo. Lo podemos distinguir en la imagen de la derecha, porque es a nivel del nacimiento del núcleo del nervio oculomotor. Este tracto se cruza un poco después de su origen y desciende por el tronco encefálico, cercano al fascículo longitudinal medial. Podemos ver que ya en la médula espinal desciende a través del cordón anterior de la médula. También las fibras terminan en el cuerpo anterior de la médula espinal, en el segmento cervical, donde ahí hacen sinapsis con las motoneuronas de la lámina 9 de Rexec, y también, como ya lo había mencionado mis compañeros, forman parte del sistema propioceptivo. También la función con la que se asocia este tracto es la realización de movimientos posturales, lo que vienen a ser los reflejos a los estímulos visuales, como ya había mencionado. Tenemos que recordar que los núcleos tectales del mesencéfalo también están relacionados con actos reflejos. Interviene, por ejemplo, en los movimientos de los ojos y de la cabeza, en dirección al estímulo visual. Bueno, podemos ver ahí el tracto tectoespinal. No sé si ve mi puntero. Sí, ya. Podemos ver el tracto tectoespinal. Vemos su punto de origen, que viene a ser el colículo superior. Y vemos cómo desciende y llega hasta lo que viene a ser el asta anterior, para dar respuesta, como vemos aquí, al ojo y a todo lo que viene a ser los estímulos visuales. Bien, por último, no encontré un síndrome en específico para este tracto, pero encontré lo que viene a ser el síndrome de shock medular, que es un cuadro clínico que sigue al daño intenso y agudo de la médula espinal. Disminuyen o se pierden todas las funciones medulares por debajo de la altura de la lesión, con afectación sensitiva y parálisis flácida. Los reflejos segmentarios espinales se hallan deprimidos por lo que viene a ser la eliminación de la influencia procedente de estos centros superiores, mediada a través de los fascículos corticoespinales, reticuloespinales, los tectoespinales, como ya se los he mencionado, rubroespinales y vestíbuloespinales. Lo que viene a ser el shock medular, sobre todo si la lesión radica a un nivel alto de la médula espinal, puede causar hipotensión grave por pérdida del tono vasomotor simpático. También, bueno, un dato extra es que en la mayoría de los pacientes el shock dura menos de 24 horas, aunque en ocasiones puede persistir entre lo que viene a ser 1 a 4 semanas. Al disminuir este shock, las neuronas recuperan su excitabilidad y aparecen los efectos de la pérdida de la motoneurona superior sobre los segmentos medulares inferiores a la lesión, como espasticidad y exageración de los reflejos. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias.
Muy bien. Muy bien, yo creo que se ha revisado lo más cercano a estas vías, lo más importante. Han preparado, se han esmerado en preparar sus láminas y lo importante que lo han sabido deducir la información. Esto es importante para que ustedes vayan tomando pues una facilidad en preparar los contenidos didácticos en cualquier curso, no solamente aquí en anatomía, sino en cualquier curso. Ya ustedes tienen que ir buscando información, procesándola, mirando los detalles, ¿no? Para tener claro cómo la sistematización de estas vías es importante. Muchas veces tenemos lesiones de primera neurona o neuronomotoras superiores, en la cual pues hay una cantidad importante de sintomatología que no lo vemos en la neurona motora inferior. Muy bien, todavía tienen tiempo pues para seguir. Tienen hoy día seminario, creo mañana, ¿no? Mañana tienen seminario, ¿no? Sí, doctor. Mañana. Y mañana todavía tienen la clase de vías, ¿no? Hoy ya tuvieron sistematización. Hoy nos toca con el doctor de la Cruz, creo, si no me equivoco. Ah, bueno. Entonces, el día lunes es el examen. Con ustedes el día sábado, pues ya el grupo 2 comienza el segmento de tórax. Y la recomendación es que sigan ustedes estudiando. Yo sé que en este capítulo de neuro se han esforzado. Les ha costado un poco de tiempo, pero es importante para que ustedes aprendan. Muy bien.